Les voy a leer una parte del libro que se llama Inventario de José Emilio Pacheco. Es una hermosura el libro. En realidad no es el libro, son 3 tomos de alrededor de 700 páginas cada tomo. Es la página 188 a la 196. Se llama Little Big Horn, 1876. Custer o Sitting Bull, es una pregunta. Crónicas de la Conquista. De pronto cubre la pantalla la figura ecuestre y empenachada de un indio que observa a la caravana. Jinetes aullantes descienden a todo galope por las faldas de la montaña. Los pioneros disponen sus carretas en círculo y se guarecen para resistir el ataque. Una flecha incendiaria se prende en un toldo. Las mujeres acuden a apagarlo, mientras sus maridos disparan a quienes dan vueltas en sus caballos sin silla. Los indios se desploman por docenas. Los blancos son tiradores infalibles y rara vez una flecha se encaja en sus cuerpos. Sin embargo, la multitud de indios sin rostro parece interminable. Las municiones se agotan en el círculo y el fuego se ha comunicado a otras carretas. Rostros de angustia. ¿Qué nos harán estos salvajes? Nos torturarán, nos arrancarán en cuero cabelludo, violarán a nuestras mujeres. En ese instante se escucha el clarín del regimiento de caballería. Los sitiadores se abandonan al terror y a la fuga. Su miedo animal contrasta con la viril elegancia de los soldados que en uniformes azules van al rescate de sus semejantes. El público del cine estalla en aplausos y exclamaciones de júbilo. En su abrumadora mayoría, aquel público está compuesto por niños. La escena ocurre por 10,000ª ocasión en la Ciudad de México, un poco antes o después de 1950. Se trata de una matiné, una de aquellas instituciones abolidas por la televisión para siempre. Termina la matiné, los niños salen a la luz hiriente del domingo. El cine, su única mitología, los hará asimilar el concepto de aventura al exterminio masivo de quienes no son blancos ni hablan inglés, en especial los indios, hasta por su color, son demonios y no mueren como hombres, son aniquilados como insectos. Pasarán 20 años y aquellos niños que constituyen la única y verdadera generación perdida de este siglo se darán cuenta de la monstruosidad que formó sus mentalidades y su concepto del mundo, y verán asombrados en las pocas películas de este subgénero exhibidas en México que los nuevos insectos aniquilables ya no son pieles rojas, ni negros, ni orientales, sino precisamente campesinos mexicanos cuya apariencia física oscila entre Pancho Villa y Emiliano Zapata. Visión de los vencidos. Antes de que Hollywood comenzara con La Flecha Rota, una tímida vindicación del indio, las únicas películas del oeste exentas de final feliz eran aquellas en que aparecía George Armstrong Custer, sobre todo la arquetípica de Raúl Walsh, o mejor dicho, de Errol Flynn. Murieron con las botas puestas, 1941, que luego se exhibió con el romántico título Más allá del amor y de la muerte. La figura de este supuesto caballero, andante sacrificado por las fuerzas del mal, hacía aún más odiosos a los presuntos salvajes. Por su trágico fin y sus hazañas guerreras, Custer tuvo en la mitología del machismo expansionista estadounidense una dimensión que no pudieron disputarle Buffalo Bill, Kit Carson o Jesse James. Como todas las sombras que ocupan un nicho en la memoria humana, Custer recibió incienso y escupitajos, pero su desmoronamiento, a pesar de una serie televisiva hecha con el criterio de los viejos tiempos, no se consumó definitivamente hasta 1970
gracias a la aparición del ya clásico libro de D. Brown, Bury My Heart. At Wounded Knee, An Indian History of American West, que constituye para Estados Unidos lo que para nosotros significa la visión de los vencidos, y probablemente el trabajo de Garibay y León Portilla no es del todo ajeno al emprendido por Brown, bibliotecario de la Universidad de Illinois, y la obra de Fernando Benítez sobre los indios de México. Con base en Bury My Heart y algunos otros libros recientes, tal vez no resulte inútil intentar una reconsideración de Custer, pretextando que el 25 de junio se cumple el centenario de la batalla de Little Big Horn, la mayor derrota infligida por la guerrilla india a las fuerzas de ocupación estadounidenses, y también el principio del fin de su heroica resistencia, una oportunidad perdida. En su prefacio a The Marvelous Adventure of Cabeza de Vaca, de Daniel Long, 1939, escribió Henry Miller: me ha obsesionado el pensamiento de que la mayor desdicha que padeció el hombre blanco tuvo lugar en este continente. Desde niño me impresionó el relato de cómo los indios dieron la bienvenida a los primeros blancos como si fueran dioses. Más tarde, como hombre y sobre todo como estadounidense, el vergonzoso recuento de nuestras relaciones con los indios me entristeció a un grado más allá de cuanto he sentido respecto a la inhumanidad del hombre con el hombre. Posteriormente llegué a considerar de otra manera esta frase en nuestra historia, una manera muchísimo más triste, debo decirlo: el rechazo por parte del hombre blanco a desempeñar el papel que se esperaba me pareció una oportunidad perdida, una oportunidad que acaso no volverá a tener jamás. Como es justo y natural, Miller no distingue entre colonizadores ingleses y españoles. Al censurar a los primeros, rechacemos los consuelos del fariseísmo. A este respecto, la historia de la parte ibérica del continente no es menos bochornosa y brutal. Las invasiones, despojos y asesinatos cometidos por los colonos europeos que pusieron su planta en suelo norteamericano palidecen ante las hazañas de nuestros corteses y pizarros, únicamente porque el territorio de aquellos era mucho más reducido y menor el número de indígenas. Las primeras leyes independientes garantizaron a los indios sus derechos naturales como legítimos dueños de la tierra. Los grandes problemas comenzaron bajo la presidencia de Andrew Jackson, 1829-1837, quien ordenó que todos los aborígenes fueran concentrados más allá del Mississippi, y se estableciese una frontera en principio inviolable por los blancos. Subtítulo: El paraíso destruido. La verdadera catástrofe se inició al quedar medio México bajo el dominio de Washington. Los naturales que poblaban estas inmensas soledades no habían sido subyugados por españoles ni por mexicanos. A pesar de su variedad étnica, eran vistos simplemente como los chichimecas, los bárbaros del norte. La segunda conquista de México había reafirmado las ideas de destino manifiesto, progreso, supremacía del más fuerte, la seguridad de que sea como fuere, los representantes del mundo primitivo estaban destinados a desaparecer. Las epidemias transmitidas por los blancos los hallaban sin resistencia y los aniquilaban. El whisky hacía tantos tragos como las guerras. Eran dueños de un tesoro que no sabían explotar. Para ellos América resultaba un paraíso. No se explicaban por qué los blancos querían destruirlo y acabar con los indios. Las caravanas atraídas a California por la fiebre del oro invadieron el territorio indio y empezaron a diezmar a los animales que les daban su ropa y alimento, sobre todo búfalos y venados. Luego se les quitó asimismo el derecho de vivir en sus tierras
y fueron confinados en reservaciones, más tarde transformadas en campos de concentración y a veces finalmente de exterminio. Al empezar la Guerra de Secesión, solo quedaban 300,000 indios atrapados entre 30 millones de blancos que iban cerrando el cerco al avanzar de costa a costa. La tribu más fuerte y numerosa eran los Sioux de Dakota. Una de las más débiles y aguerridas la formaban los apaches, apenas 600, que durante 250 años habían peleado contra españoles y después mexicanos. Su exterminio era el único objetivo común entre los dos países enemigos. Finalmente, en 1883, el general Bernardo Reyes, auxiliado por los yaquis de Cajeme, derrotó a Jerónimo y lo entregó a los estadounidenses. Subtítulo: El indio como chivo expiatorio. Durante el primer año de la guerra salió de West Point para incorporarse a los ejércitos de Lincoln un joven nacido en Ohio en 1839, George Ashton Custer. No entendía mucho de cosas teóricas y en cambio era de un valor y una ambición ilimitados. Tan brillante desempeño tuvo Custer que en 1863 ya era general de voluntarios. En Gettysburg encabezó a la caballería de Michigan y en Woodstock comandó una división. Durante las acciones finales, Custer acosó implacablemente al general Robert E. Lee y su actividad fue decisiva para la derrota y rendición de los confederados en Appomattox. Ante su consternada decepción, el héroe de la guerra, el soldado de caballería más famoso en Estados Unidos, descendió en el ejército regular de mayor general a teniente coronel, en parte por envidiosas intrigas, en parte porque solo tenía 26 años. Al ser incorporado al famoso séptimo regimiento de caballería, Custer tuvo oportunidad de volcar su odio y frustración contra los Cheyennes. En 1868 incendió una aldea de indios pacíficos en Wichita River, asesinó a su jefe Black Kettle y a sus hombres y se llevó para su harén a las más hermosas mujeres. A consecuencia pasó algunos años inactivo, pero los aprovechó en poner la primera piedra de su mito, su autobiografía precoz My Life on the Plains. Subtítulo: Tatanka Yotanka. 8 años mayor que Custer, era Sitting Bull, traducción de su nombre indio, Tatanka Yotanka, o según otras versiones, Tatanka y Yotake. El Cuauhtémoc de los indios de Norteamérica y el jefe supremo de la nación Sioux. Cheyennes y Sioux firmaron 2 tratados en Fort Laramie que permitían el establecimiento de caminos y puestos militares en su territorio, pero se reservaban la autonomía sobre sus tierras y cotos de caza y la posesión a perpetuidad de sus montañas sagradas, Paja Zappa, Black Hills en inglés, consideradas por ellos el centro del mundo y el lugar donde se comunicaban con el Gran Espíritu. En 1874, Custer había ascendido a coronel y estaba al mando del séptimo regimiento de caballería. Exploró las Black Hills e informó que estaban repletas de oro hasta las raíces de la hierba. Los gambusinos llegaron por miles a la tierra santa de los Sioux, Cheyennes y Arapajós. El sendero abierto por Custer recibió de los indios el nombre de Camino de los Ladrones. Subtítulo: La montaña sagrada. Sitting Bull y Crazy Horse protestaron ante Washington. El presidente Grant envió una comisión para comprar las Black Hills en $6 millones. Una sola de sus innumerables minas produjo después $500 millones, oro y sus bosques de pinos aún hoy forman parte de la gran riqueza forestal estadounidense. Los jefes indios contestaron que no estaban dispuestos a vender paja zapa a ningún precio y que si los Blue Coats, soldados de caballería, no expulsaban a los mineros invasores, ellos mismos los arrojarían de la montaña sagrada. En respuesta, el comisionado de Asuntos Indios
ordenó el 3 de diciembre de 1875 que para el siguiente 31 de enero todos los Sioux debían estar confinados en las reservaciones más allá del río Missouri. Bajo la nieve infernal, Sitting Bull no podía mover a través de 400 kilómetros a todo su pueblo. Entonces el Departamento de Guerra autorizó comenzar las operaciones al general Sheridan, jefe de la división de Missouri y autor de la frase "el mejor indio es el indio muerto". Sus lugartenientes Crook y Terry se pusieron en marcha y destruyeron aldeas de indios que no estaban en pie de guerra. Esto provocó una gran coalición de Sioux, Cheyennes y Arapajos, que a las órdenes de Sitting Bull y Crazy Horse vencieron a las fuerzas de Crook a orillas del Rosebud. Subtítulo: Futurismo y desastre. Después de la victoria, a principios de junio acamparon en la confluencia de los ríos Bighorn y Little Bighorn, donde encontraron venados para ellos y hierba para sus caballos. Eran cerca de 10,000, pero entre ellos solo había unos 4,000 guerreros. Custer, llamado por los indios Pajushka, es decir, Long Hair, y también el jefe de los ladrones, formaba la vanguardia de Terry. Dividió en 3 partes a los 650 hombres del regimiento y atacó a Sitting Bull al frente de 264 soldados. En Custer Gold, Donald Jackson calificó de estupidez militar este acto vanidoso e irreflexivo. Mary Sandoz, de Battle of the Little Bighorn, encontró documentos comprobatorios de una tesis sensacional. Custer aspiraba a la presidencia. En víspera de reunirse en San Luis, Missouri, la convención del Partido Demócrata, el héroe de la guerra civil trató de obtener una victoria espectacular sobre el gran caudillo indio y así ganarse la nominación que le permitiría sustituir en la Casa Blanca a Ulysses Simpson Grant. Los indios dejaron pasar a los Bluecoats, luego cayeron sobre ellos en oleadas y comenzaron a dar vueltas en torno del círculo formado por los caballos y los jinetes que se escudaban tras ellos. Custer y los suyos pelearon con increíble valentía durante 20 minutos, al cabo de los cuales todo había terminado. Como Errol Flynn, Custer fue el último en caer, sentado sobre un montículo y vomitando sangre en medio de otros blancos moribundos. No llevaba largo el cabello como de costumbre, ni portaba uniforme, sino un traje de cuero. De aquella fracción del regimiento solo quedó vivo un caballo. Su nombre paradójicamente era Comanche, y hasta su muerte fue presentado sin jinete en los desfiles. Subtítulo: El invencible Sitting Bull. Custer fue enterrado como héroe en West Point. Su derrota marcó el comienzo de la gran represión que se ensañó con los indios pacíficos de las reservaciones, tratados a partir de entonces como prisioneros de guerra. Se revocaron todos los acuerdos y las Blackfields fueron expropiadas como represalia por la agresión, entre comillas, contra Custer. Inapelablemente el agresor fue Custer. Los indios se limitaron a defenderse y pelear por sus mujeres, sus ancianos y sus hijos. Los Sioux fueron despojados de sus tierras, movidos hacia el río Missouri y amenazados con la muerte por hambre. Un ejército punitivo de las 3 armas al mando de Crook salió en persecución de Sitting Bull. En cada encuentro los Sioux lograron la victoria. No pudieron, en cambio, contra la destrucción de sus cotos de caza. Sitting Bull se refugió en Saskatchewan, Canadá. El no menos invicto Crazy Horse fue engañado y asesinado a bañetazos. La policía montada dejó tranquilo a Sitting Bull, pero los canadienses no le dieron abrigo ni alimentos. Los estadounidenses le hicieron toda clase de promesas si entregaba sus armas y regresaba. Él las rechazó hasta que el hambre y el frío lo obligaron a volver a su patria. Contra todos los juramentos de amnistía no lo enviaron a reunirse con los demás Sioux. Lo mantuvieron en Standing Rock en calidad de prisionero de guerra y sometido a humillaciones constantes.
Luego lo exhibieron en el Buffalo Bills Wild West Show, aunque este intento de ridiculizarlo únicamente logró aumentar su fama. Sitting Bull era un emblema indestructible de la resistencia india y un defensor sin tregua de sus derechos y su cultura. Cada vez que los oficiales blancos quisieron rebajarlo, se mostró altivo, sereno, sabio y digno. Decía: si quieren hacernos como ustedes, ¿por qué no nos dan ganado, herramientas, carretas? Odio a todos los blancos. Ustedes son ladrones y mentirosos. Nos han robado nuestra tierra y nos han convertido en parias. Lo asombraba que hubiera tantos pobres. El hombre blanco sabe hacer todas las cosas, pero ignora cómo distribuirlas. Subtítulo: Danza de los espectros. En 1890, un indio llamado Wovoka fundó un movimiento mesiánico, la danza de los espectros, que se difundió por todas las reservaciones. Cristo volvería a la tierra para renovarla en la próxima primavera, devolverla a los indios, resucitar a sus muertos y borrar de su faz a todos los blancos. Wovoka predicaba la no violencia, pero las autoridades vieron en esa típica religiosidad de los oprimidos el anticipo de una gran rebelión que tenía un caudillo natural, Sitting Bull. El 15 de diciembre de 1890, 3 policías indios traidores le dieron muerte a las puertas de su cabaña. El 28, el 7º Regimiento de Caballería tomó venganza por Little Big Horn y asesinó a 350 hombres, mujeres y niños en Wounded Knee. Las naciones indias de América del Norte llegaron a su simbólico fin en esta pavorosa matanza. 20 de junio de 1976.